En el corazón de Europa, entre campos de cultivo y bosques aparentemente apacibles, se levantó un lugar cuyo nombre se convirtió en sinónimo del mal absoluto. Auschwitz no fue solo un campo de prisioneros, fue la personificación de una ideología que convirtió a millones en números, a seres humanos en mercancía y a la ciencia en un instrumento de muerte. Durante décadas, la imagen de las chimeneas humeantes y las vías de tren que se internaban en la oscuridad ha sido el símbolo del Holocausto. Sin embargo, más allá de lo que se conoce públicamente, existen historias y secretos que nunca llegaron a contarse. Experimentos ocultos, decisiones estratégicas y resistencias silenciosas que permanecieron enterradas tras las alambradas. Nuestro viaje comienza mucho antes de que las cámaras de gas entraran en funcionamiento. Comienza con una serie de decisiones aparentemente burocráticas, con un antiguo cuartel austrohúngaro, con la ocupación de una Polonia recién conquistada y con la obsesión del régimen por transformar cada rincón de Europa en un engranaje de dominación. ¿Cómo se transforma una ciudad tranquila en la mayor fábrica de muerte? ¿Qué hombres escriben esos decretos y qué ideas los guían? ¿Cómo se mantiene el secreto cuando se asesina a miles de personas cada día? Este documental se adentra en el origen, evolución y caída de Auschwitz para revelar las peores atrocidades del Holocausto nunca antes contadas. Bienvenido a Wartime Archive. El origen del infierno, de cuartel militar a campo de concentración. Cuando la Wehrmacht invadió Polonia en septiembre de 1939, el aparato del terror nazi comenzó a buscar lugares idóneos para instalar sus campos de concentración lejos de las miradas indiscretas del Reich. Los viejos cuarteles de la ciudad de Oświęcim, en el sur de Polonia, se convirtieron en un objetivo estratégico. En tiempos del Imperio Austrohúngaro, estas construcciones habían alojado regimientos de caballería. Después de la Primera Guerra Mundial, cayeron en desuso. La estación de ferrocarril conectaba con decenas de líneas principales y secundarias que se extendían por toda Europa Central, una ventaja logística fundamental para un régimen obsesionado con el transporte en masa. Además, el terreno, llano y abierto, se prestaba para instalar alambradas y torres de vigilancia. Heinrich Himmler, jefe de las SS, supo ver en el lugar un futuro perfecto para su proyecto. El 27 de abril de 1940 firmó la orden de crear un nuevo campo de concentración con fines múltiples: encerrar a los opositores políticos polacos, disponer de mano de obra esclava para la economía de guerra y preparar un instrumento de represión que se pudiera ampliar según las necesidades del Reich. La elección de Rudolf Höss como comandante no fue casual. Era un oficial frío, disciplinado, que había demostrado su eficacia en Dachau y Sachsenhausen. Höss fue condenado en su juventud por participar en un asesinato político, se radicalizó en la cárcel y, al salir, se unió a las SS. Su principal virtud era la obediencia ciega. A su llegada en mayo de 1940, Höss encontró un recinto semiabandonado. Barracones de ladrillo techados con tejas rotas, establos llenos de maleza y caminos de tierra que se convertían en lodazales cuando llovía. Los primeros prisioneros, 728 hombres polacos pertenecientes a la élite intelectual y religiosa, llegaron el 14 de junio de 1940. Entre ellos había maestros, abogados, sacerdotes y funcionarios capturados durante el desmantelamiento sistemático de la sociedad polaca. Fueron recibidos con golpes, gritos y perros. Los tatuaron con números que reemplazaron sus nombres para siempre y los obligaron a desnudarse frente a los guardias, perdiendo la última pizca de dignidad. A partir de ese momento se inició una transformación frenética. Los prisioneros, sometidos a jornadas extenuantes, derribaron paredes, construyeron zanjas, colocaron postes de cemento y tendieron alambradas electrificadas capaces de fulminar a quien intentara escapar.
Las torres de vigilancia se erigieron en cada esquina. Los barracones, construidos para albergar a una treintena de caballos, se adaptaron para alojar a centenares de hombres. Las ventanas se enrejaron, las puertas se reforzaron y se añadieron literas de madera triple que, con el tiempo, se convertirían en nidos de piojos y pulgas. La disciplina y la humillación se instauraron de inmediato. Cada mañana, a las 4:30, un golpe de gong metálico sacaba a los prisioneros de un sueño entrecortado. Debían formar filas perfectas en el patio para el apel, soportando el frío helado del invierno polaco o el calor sofocante del verano. Algunos se desmayaban de cansancio. Sus compañeros debían mantenerlos erguidos para no atraer castigos colectivos. Cualquier retraso o gesto fuera de lugar se pagaba con latigazos o con horas de permanencia en posición de firmes con los brazos en alto, hasta que los músculos temblaban. En esos primeros meses, Auschwitz funcionaba como un campo de castigo y trabajo forzado. Los prisioneros polacos excavaban canteras, construían carreteras y trabajaban en talleres de reparación de armamento. La alimentación era raquítica y la violencia arbitraria. Las enfermedades infecciosas se propagaban con facilidad en los barracones abarrotados. La disentería y el tifus provocaban diarreas constantes y fiebres altas. Sin medicinas ni descanso, muchos morían a las pocas semanas de llegar. Los muertos eran llevados al crematorio provisional instalado junto al depósito de cadáveres. Las chimeneas empezaron a emitir humo antes de que existieran las cámaras de gas. La dirección del campo comenzó a experimentar con métodos de castigo. El bloque 11, pronto apodado el búnker, se destinó a la detención y tortura de prisioneros considerados rebeldes. En su sótano se habilitaron celdas de pie de apenas 1 metro cuadrado, donde 4 hombres debían permanecer toda la noche sin poder sentarse. Otras celdas carecían de luz y ventilación y servían para el aislamiento total. También se construyó un patio de ejecución entre los bloques 10 y 11. Las víctimas eran empujadas contra un muro forrado de madera para amortiguar el impacto de las balas. Sus cuerpos caían sobre la tierra húmeda y eran arrastrados sin ceremonias a la morgue. Este muro del silencio simbolizaría más adelante la muerte de miles de personas que no llegaron a saber por qué las mataban. Mientras tanto, la administración nazi convirtió la zona alrededor de Auschwitz en un territorio de colonización. Más de 7.000 habitantes fueron expulsados de sus casas, incluidos polacos y judíos, y sus propiedades se confiscaron. Las SS crearon granjas experimentales y almacenes donde se cultivaban alimentos para el ejército. Los reclusos, además de construir su propia prisión, trabajaban en estas granjas recogiendo patatas, ordeñando vacas y cosechando cereales que jamás probarían. Los pueblos de alrededor quedaron desiertos, vigilados por patrullas armadas. A finales de 1941, el campo albergaba a más de 10.000 prisioneros. Las órdenes de Berlín exigían ampliar su capacidad, pues las detenciones masivas aumentaban y la guerra contra la Unión Soviética generaba oleadas de prisioneros de guerra. La estructura original de Auschwitz, con sus 8 barracones de ladrillo y sus establos, era insuficiente para el plan que Himmler tenía en mente. Fue entonces cuando nació la idea de construir un segundo campo a varios kilómetros de distancia, lejos incluso de las pocas miradas que alcanzaban la alambrada. Sin saberlo, los primeros reclusos habían puesto los cimientos de una máquina de muerte cuya escala superaría todo lo visto hasta entonces. Auschwitz no surgió en un vacío. Formaba parte de un sistema en expansión de campos que el régimen nazi había empezado a crear desde 1933. Dachau fue el modelo inicial, seguido por Buchenwald y Sachsenhausen, donde Höss se familiarizó con los métodos de vigilancia y castigo. Pero a diferencia de estos, Auschwitz se diseñó para crecer indefinidamente y para integrar varias funciones: almacenamiento de rehenes, explotación de mano de obra y, más tarde, centro de exterminio.
La campaña contra Polonia había provocado la detención de decenas de miles de personas consideradas enemigos del Reich. Intelectuales, miembros de la resistencia, sacerdotes, judíos y gitanos. La población penal inicial era casi exclusivamente polaca, aunque en octubre de 1940 llegaron los primeros prisioneros alemanes, en su mayoría criminales comunes, reclutados para desempeñar el papel de capos y así dividir a los reclusos. Rudolf Höss demostró ser un administrador implacable. En su autobiografía, escrita en la prisión de Cracovia antes de su ejecución, describió cómo concibió Auschwitz como un complejo modular que podía ampliarse con subcampos y fábricas. Bajo su mando se instituyó el tatuaje numérico obligatorio. Inicialmente, los números se cosían en la ropa, pero como muchos prisioneros morían o cambiaban de uniforme, se decidió tatuarlos en la piel. La primera serie de tatuajes se aplicó a prisioneros soviéticos como identificación permanente. Höss también supervisó la expansión de los barracones de ladrillo y la construcción de nuevas cocinas, hospitales y oficinas para la SS. El desalojo de la población local fue un aspecto poco contado. Entre 1940 y 1941, las SS expulsaron a los habitantes de pueblos como Berzesinka, Babice y Jarmenje. Se destruyeron casas y granjas. Las familias fueron trasladadas a la fuerza a otras regiones de la Polonia ocupada. Sus tierras se convirtieron en campos experimentales o parcelas asignadas a colonos alemanes. Se construyó un nuevo cuartel para la guarnición de las SS y viviendas para sus familias. Mientras los prisioneros morían de hambre, los oficiales vivían con comodidades, casas con jardines, electricidad y calefacción, e incluso huertas de hortalizas. Las esposas de los oficiales cultivaban flores y organizaban fiestas a pocos metros de las alambradas electrificadas. Auschwitz evolucionó rápidamente. En 1941 comenzaron a llegar los primeros prisioneros de guerra soviéticos, capturados tras la invasión nazi de la Unión Soviética. Muchos fueron fusilados nada más llegar, ya que Hitler había declarado que los comisarios soviéticos no debían ser tratados como prisioneros de guerra, sino ejecutados. Otros se convirtieron en mano de obra en las granjas experimentales de las SS. La muerte de estos prisioneros fue tan rápida que los guardias apenas tenían tiempo de registrarlos. Para principios de 1942, la población del campo superaba las 20.000 personas y el ritmo de construcción no disminuía. Ingeniería de la muerte, Birkenau y la industrialización del exterminio. La orden de ampliar Auschwitz derivó en la creación de Birkenau, o Auschwitz II, un complejo concebido para materializar la solución final. En octubre de 1941, los ingenieros de las SS llegaron al pueblo de Brzezinka con planos, reglas y una visión escalofriante: erigir la mayor estructura de exterminio de la historia. Diseñaron un campo dividido en secciones delimitadas por alambradas, un sector para mujeres, otro para hombres, uno para gitanos, otro para prisioneros de guerra soviéticos y un sector familiar para judíos deportados de Theresienstadt. Cada sector tenía su propio sistema de barracones, letrinas y torres de vigilancia. Los romanos llamaban a Birkenau Campo del Abedul, por los árboles que cubrían la zona. Estos árboles fueron talados, convertidos en traviesas de ferrocarril y postes de alambrado. Mientras la conferencia de Wannsee definía los mecanismos administrativos del genocidio, los reclusos de Auschwitz I eran trasladados cada día al pantano de Brzezinka para trabajar en condiciones infernales. Tenían que drenar la tierra fangosa, cavar cimientos, transportar vigas de madera y montar barracones prefabricados. En invierno, la agua helada les llegaba a las rodillas. Muchos desarrollaron neumonía y murieron en el barro. A cambio de estas penalidades, recibían golpes y gritos. Aquellos que no podían seguir el ritmo eran ejecutados o devueltos al campo principal para ser seleccionados. La construcción de Birkenau fue en sí misma un proceso de exterminio. La decisión de utilizar gas venenoso como método de asesinato
surgió tras una serie de experimentos en septiembre de 1941. En el sótano del bloque 11, oficiales de la SS soltaron pellets de Ciclón B en una habitación cerrada donde habían encerrado a varios centenares de prisioneros soviéticos. El ácido cianhídrico, liberado en forma de gas, mató a todos en minutos. Rudolf Höss informó a sus superiores que había encontrado un método rápido y económico para matar sin derramar sangre. A partir de entonces, el Ciclón B se transformó en el símbolo del asesinato industrial. Los primeros búnkeres de Birkenau fueron adaptaciones de casas de campo llamadas la Casa Roja y la Casa Blanca. Se tapiaron sus ventanas, se reforzaron sus puertas y se abrieron agujeros en el techo para arrojar el gas. Estas improvisadas cámaras podían asesinar a cientos de personas en cada sesión, pero no bastaban para el volumen de deportados. Por eso se encargó a la empresa Topf und Söhne la construcción de 4 crematorios monumentales. Los crematorios 2 y 3 eran los más avanzados. Constaban de un vestíbulo de desvestimiento subterráneo, una sala de gas camuflada como sala de duchas con falsos cabezales metálicos y encima una sala de hornos con múltiples mufles alimentados por carbón. El diseño incluía columnas huecas rodeadas de malla metálica donde se vertía el Ciclón B y un sistema de ventilación que expulsaba el gas letal en menos de media hora. Montacargas y raíles conducían los cadáveres a los hornos con eficiencia escalofriante. Los crematorios 4 y 5 se construyeron con menos recursos. Sus cámaras estaban a nivel del suelo y las chimeneas eran más bajas, pero su función era la misma. Cada instalación podía asesinar a 2.000 personas a la vez y cremar cientos de cuerpos por hora. Juntas, las 5 cámaras de gas, incluyendo la del campo principal, tenían una capacidad teórica de hasta 4.756 cadáveres diarios, cifra que se superó durante las fases más intensas de asesinatos. El proceso de exterminio se perfeccionó con minuciosidad burocrática. Los trenes llegaban a la Judenrampe, una plataforma ferroviaria cercana al campo original, hasta que en 1940 se extendieron las vías directamente al interior de Birkenau. Al abrirse las compuertas de los vagones, los deportados descendían aturdidos y eran alineados por los guardias. Los médicos de las SS dividían a los recién llegados en 2 filas. A la derecha, los hombres y mujeres jóvenes que podían desempeñar trabajos forzados. A la izquierda, los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas que serían asesinados de inmediato. Muchos no comprendían lo que ocurría. Las orquestas del campo tocaban marchas alegres para acallar los gritos. Los seleccionados para la muerte eran conducidos por un sendero bordeado de abedules. En la antesala de la cámara de gas se les ordenaba desnudarse. Un cartel les indicaba que debían recordar el número de su percha para recuperar sus pertenencias. Algunos guardias repartían jabón y toallas para mantener la ilusión. Una vez dentro, las puertas se cerraban herméticamente. El sonido del metal resonaba en la estancia. Desde el exterior, miembros del Sonderkommando subían por escaleras para verter los cristales de Ciclón B en unas columnas huecas. En cuestión de minutos, los gases de ácido cianhídrico impregnaban el aire. Las personas jadeaban, se rascaban la garganta, trepaban unas sobre otras buscando oxígeno. Después llegaba el silencio. El trabajo del Sonderkommando era horroroso. Estos prisioneros vivían aislados del resto del campo y tenían mejores raciones y un trato ligeramente menos brutal a cambio de su colaboración en la maquinaria de muerte. Su tarea consistía en deshacer la maraña de cuerpos, registrar cualquier joya escondida, cortar el pelo de las mujeres y extraer los dientes de oro con alicates. Luego cargaban los cuerpos en montacargas que los llevaban a la sala de hornos. Sabían que, tras unos meses, ellos mismos serían asesinados para eliminar testigos. Algunos lograron escribir notas y enterrarlas en frascos de vidrio como testimonio para futuras generaciones. El saqueo sistemático de pertenencias era otra pieza clave del sistema.
Los almacenes conocidos como Canadá, así llamados por la fama de riqueza asociada al país norteamericano, se convirtieron en un gigantesco centro de clasificación. Relojes, collares, anillos, lentes, prótesis y maletas eran separados y catalogados. La ropa y los zapatos se enviaban a depósitos en el Reich. El cabello humano se convertía en fieltro para las industrias textiles. Los dientes de oro se fundían. Nada se desperdiciaba. Los reclusos que trabajaban en Canadá sabían que estaban separados de la cámara de gas por un hilo finísimo. Un día de trabajo más lento o un gesto de resistencia podía enviarlos al grupo de selección. Entre 1942 y 1944, Birkenau recibió trenes procedentes de casi toda Europa ocupada. De Francia llegaron alrededor de 76.000 judíos, de Países Bajos 60.000, de Grecia 55.000, de Italia 7.500, de Hungría más de 400.000 en apenas unas semanas. También fueron deportados polacos, checos, eslovacos, yugoslavos, alemanes, austríacos, gitanos y prisioneros de guerra soviéticos. Según los cálculos posteriores, alrededor de 1.300.000 personas fueron deportadas a Auschwitz. 1.100.000 judíos murieron allí. Entre 70.000 y 75.000 polacos no judíos fueron asesinados. 21.000 gitanos y 15.000 prisioneros de guerra soviéticos perecieron. Las cifras no expresan la dimensión humana, pero revelan la magnitud del horror. En el verano de 1944, Birkenau se convirtió en un infierno incesante. Los trenes de judíos húngaros llegaban uno tras otro. Se estima que hasta 12.000 personas eran asesinadas en un solo día. Cuando los crematorios no daban abasto, se cavaban fosas gigantes en el bosque para incinerar cadáveres al aire libre. El humo era tan denso que se veía desde kilómetros de distancia. Los altos hornos trabajaban a pleno rendimiento mientras Europa entera se desangraba en la guerra. Para los verdugos, las víctimas eran números anotados en tablas de producción. Para quienes sobrevivieron a este proceso, Birkenau representa el abismo de la condición humana. Dentro de Birkenau existían microcosmos de horror. El llamado Zigeunerlager, o campamento de gitanos, albergó desde febrero de 1943 a miles de romaníes y sinti deportados de Alemania, Austria y Europa del Este. A diferencia de otras secciones, las familias se mantenían juntas. Las condiciones eran espantosas. Las carpas de madera carecían de calefacción y estaban infestadas de piojos. Muchos niños murieron de sarampión y fiebre tifoidea. En agosto de 1944, las SS liquidaron el campamento en una noche. Cargaron a todos los residentes, incluidos los niños, en camiones y los llevaron a las cámaras de gas. En un acto de desesperación, algunos romaníes intentaron resistir con cuchillos y palos, pero fueron aplastados. Ni uno solo sobrevivió. Otra área poco conocida era el campo familiar para judíos deportados de Theresienstadt, denominado Sector B, 2Y. En lugar de separarlos inmediatamente, las SS mantuvieron a padres, hijos y abuelos juntos. Esto sirvió para fines propagandísticos. Cuando una comisión de la Cruz Roja visitó Theresienstadt en 1944, los nazis afirmaron que los deportados eran trasladados a un campo familiar, donde podían vivir en condiciones dignas. La realidad era que después de 6 meses de reclusión, todos eran enviados a las cámaras de gas. Los prisioneros marcaban sus paredes con fechas y nombres para dejar constancia de su paso. Las mujeres en Birkenau vivían en condiciones especialmente crueles. Eran alojadas en barracones húmedos y fríos, con literas para 6 o 7 personas. Se les rapaba el cabello al llegar y se les entregaba un vestido delgado que debían usar tanto en verano como en invierno. Las menstruaciones se interrumpían debido a la desnutrición, lo que provocaba problemas de salud. Las embarazadas eran enviadas directamente a la muerte o utilizadas por médicos para experimentos.
Las mujeres que daban a luz en el campo veían cómo sus bebés eran ahogados o arrojados a pilas de cadáveres. Algunas prisioneras intentaban improvisar pañales y alimentar a los recién nacidos con migas de pan húmedas, sabiendo que no tenían futuro. En la sección de prisioneros de guerra soviéticos, ubicada en el sector Vyazhye, miles de hombres capturados en el frente oriental fueron obligados a vivir a la intemperie, sin barracones ni cobijo. Dormían en agujeros cavados en el suelo y recibían raciones aún más escasas que el resto. Muchos fueron utilizados para experimentos de guerra química o simplemente ejecutados. El mecanismo del engaño en las cámaras de gas alcanzó niveles de teatralidad macabra. Guardias y capos eran entrenados para actuar con amabilidad. Se les ordenaba sonreír y hablar en varios idiomas para ganar la confianza de los deportados. Les decían que iban a ducharse, que los esperaban con sopa caliente, que guardarían su ropa en orden. Incluso se colocaban plantas en macetas junto a las entradas para dar sensación de higiene. Dentro, se habían instalado tuberías falsas que imitaban cañerías de agua. Cuando el ciclón B comenzaba a emitir gas, las personas golpeaban las paredes y arañaban las puertas. Algunos intentaban proteger a sus hijos ocultándolos bajo su cuerpo. Los rasguños en los techos aún son visibles en las ruinas de las cámaras. El destino de las cenizas refleja otra capa de crimen. Una vez incinerados los cadáveres, los restos óseos se trituraban en polvo en máquinas especiales. Esta ceniza se utilizaba como fertilizante en los campos cercanos o se vertía en el río Sola, nublando sus aguas de gris. También se mezclaba con arena para pavimentar caminos dentro del complejo. El paisaje de la zona se convirtió literalmente en tierra, hecha de los cuerpos de quienes habían sido asesinados. Los almacenes Canadá eran tan extensos que parecían ciudades. Canadapin estaba cerca del campo principal y, posteriormente, se construyó Canada Sound junto a Birkenau. Los reclusos que trabajaban allí estaban rodeados de montañas de ropa, mantas, vajillas de plata, alfombras y juguetes. Esta labor era deseada porque permitía encontrar comida escondida o pequeñas joyas que se podían intercambiar por pan. Pero las consecuencias de ser descubiertos eran terribles. Ser sorprendido ocultando una prenda significaba la ejecución inmediata. Para muchos, la tentación de traer un trozo de chocolate a un amigo moribundo era más fuerte que el miedo. Ciencia del horror, experimentos, castigos y los médicos de la muerte. La brutalidad de Auschwitz no se limitaba a la exterminación masiva. Los dirigentes del campo convirtieron a algunos prisioneros en cobayas, tratando sus cuerpos como material de laboratorio para experimentar con ideas eugenésicas y tecnologías de control. El Bloque 10, situado en Auschwitz I, se transformó en un hospital experimental donde médicos al servicio del Reich llevaban a cabo investigaciones pseudocientíficas amparadas por la ideología nazi. Allí, el ginecólogo Karl Klauberg buscaba un método para esterilizar a mujeres no arias de manera masiva y sin cirugía. Inyectaba soluciones cáusticas compuestas de formaldehído y yodo directamente en los úteros de sus víctimas. Las mujeres, seleccionadas por su juventud y fertilidad, sufrían dolores insoportables, inflamaciones y hemorragias. Algunas fallecían al poco tiempo, otras quedaban inválidas. Klauberg se jactaba ante sus superiores de poder esterilizar hasta 1000 mujeres al día. Al terminar la guerra se escondió, pero fue capturado y extraditado a Polonia, donde finalmente fue juzgado. También en el Bloque 10, Horst Schumann desarrollaba un procedimiento de esterilización mediante radiación. Utilizaba máquinas de rayos X para exponer los órganos sexuales de hombres y mujeres a dosis tan altas que provocaban quemaduras graves y necrosis del tejido. Después de irradiar, Schumann realizaba castraciones y extirpaciones para analizar los efectos. Los pacientes, principalmente gitanos y judíos, quedaban con cicatrices horribles. Muchos morían por infecciones o complicaciones. El médico más infame fue Josef Mengele, asignado a Auschwitz en mayo de 1943.
Con formación en medicina y antropología, Mengele veía en el campo la oportunidad de llevar a la práctica sus teorías raciales. Obsesionado con los gemelos, recorría la rampa de llegada en busca de niños que compartieran fecha de nacimiento o aspecto similar. Estos gemelos eran separados de sus padres y llevados a barracones especiales. Allí les realizaba mediciones detalladas de cráneo, anotaba el color de ojos y de piel, extraía sangre y aplicaba sustancias químicas en sus ojos en un intento de modificarlos. A veces cosía artificialmente a 2 niños por la espalda para intentar crear siameses. Si uno moría, el otro era asesinado para diseccionar sus cuerpos comparativamente. Mengele también mostró interés por personas con enanismo. La familia Ovitz, un grupo de enanos judíos rumanos que trabajaban como artistas, fue deportada a Auschwitz en 1944. Mengele los consideró un tesoro científico. Extrajo médula ósea, dientes, sangre y cabello de cada miembro, sometiéndolos a dolorosas operaciones. A diferencia de otros, los Ovitz sobrevivieron y testificaron después de la guerra, aportando un relato escalofriante de la dualidad de Mengele. Podía regalarles golosinas y luego torturarlos sin pestañear. Los experimentos de Mengele se extendieron a embarazadas, gitanos y prisioneros con condiciones médicas raras. Para investigar la causa de la heterocromía, inoculaba virus o bacterias en los ojos. Para estudiar la resistencia al frío, sumergía los brazos de los reclusos en agua helada durante horas. Para probar nuevos medicamentos, infectaba deliberadamente a prisioneros con tifus, malaria o tuberculosis y luego administraba tratamientos experimentales. Muchos no sobrevivían. La pseudociencia del horror también se manifestaba en las ejecuciones rutinarias. El sótano del bloque 11 albergó la primera cámara de gas provisional. Allí se llevaron a cabo los experimentos iniciales con Ciclón B. Tras su uso, la sala se convirtió en cámara de tortura. Los guardias colgaban a los prisioneros de las muñecas durante horas. Otros eran obligados a permanecer agachados con piedras sobre los hombros. Las inyecciones de fenol en el corazón se convirtieron en un método corriente para vaciar la enfermería. Los médicos consideraban que muchos pacientes estaban incurables y preferían liberarse de ellos para hacer espacio. El SS Joseph Clare se vanagloriaba de haber matado a miles con su jeringa. A esto se sumaban las ejecuciones públicas en el Muro Negro, situado entre los bloques 10 y 11. Miles de prisioneros políticos, miembros de la resistencia polaca y soviéticos capturados fueron colocados frente a él y fusilados. El muro, cubierto con paneles de madera para absorber balas, se convirtió en un símbolo de terror. Su sola mención hacía temblar a los internos. La perversión científica no conocía límites. Además de los experimentos de Mengele y Klauberg, se practicaron ensayos de hipotermia, transfusión de sangre entre diferentes grupos raciales, pruebas de medicamentos experimentales y mutilaciones deliberadas para probar prótesis. La mayoría se realizaba sin anestesia y sin ninguna consideración por el sufrimiento. Los prisioneros eran vistos como cobayas desechables. Esta mezcla de ideología racista y aparente método científico demuestra cómo la tecnología y la medicina pueden convertirse en instrumentos de barbarie cuando están despojadas de ética. El horror de la experimentación en Auschwitz también tuvo un componente de investigación sobre enfermedades infecciosas y armas químicas. Edward Wirtz, médico jefe del campo, supervisaba las actividades de los médicos y firmaba permisos para cada experimento. Wirtz experimentaba con la extirpación y trasplante de órganos, especialmente ovarios y úteros de mujeres jóvenes. Ordenaba amputar miembros sanos para estudiar la regeneración. También coordinaba ensayos de vacunas contra el tifus. Para ello, prisioneros sanos eran inoculados con bacterias y luego tratados con sustancias experimentales. Muchos morían entre fiebres y convulsiones. Otros médicos, como Siegfried Schwella y Bruno Weber, desarrollaron experimentos de transfusión sanguínea. Inyectaban sangre de un grupo sanguíneo a prisioneros de otro grupo para analizar las reacciones. Los resultados fueron predeciblemente trágicos: shock anafiláctico,
fallo renal y muerte dolorosa. Hans Monk, un bacteriólogo, realizaba experimentos con cultivos de bacilos. A pesar de que más tarde intentó presentarse como opositor al genocidio, sus investigaciones causaron sufrimiento innecesario. Además, se realizaron pruebas de serología. Prisioneros eran infectados deliberadamente con malaria para estudiar nuevos medicamentos. Se exponía a algunos a mosquitos portadores, a otros se les inyectaba sangre infectada. Los científicos medían la curva de fiebre y probaban drogas que a menudo resultaban ineficaces. El investigador Kurt Plotner experimentó con barbitúricos y drogas alucinógenas como la mescalina en prisioneros, buscando desarrollar sustancias para el interrogatorio. Muchos enloquecieron o murieron. El sadismo científico también se evidenció en los experimentos de congelación. Para investigar la hipotermia, los médicos sumergían a prisioneros desnudos en barriles de agua helada durante horas. Observaban cómo la temperatura corporal caía y anotaban el momento en que se producía la parada cardíaca. Se probaban diferentes técnicas de reanimación: agua caliente, masajes, lámparas de calor. Ninguna de estas prácticas buscaba salvar vidas. Se trataba de obtener datos para el ejército alemán. Las celdas de castigo merecen una descripción más detallada. Las Stechzellen, celdas de pie, consistían en compartimentos de apenas 90 centímetros de lado, con una pequeña abertura para el aire. 4 prisioneros debían permanecer de pie toda la noche, sin poder moverse ni estirarse. Después de varias noches en esas condiciones, las piernas se hinchaban, la circulación sanguínea se alteraba y se desmayaban. Las Hungerzellen, celdas de inanición, eran habitaciones oscuras donde los reclusos eran encerrados sin alimento ni agua hasta que morían. Los guardias abrían la puerta cada pocos días para retirar los cuerpos. Las Lichtzellen carecían de ventanas. Los prisioneros perdían el sentido del tiempo. Otros eran atados a postes y dejados bajo el sol o la nieve durante horas. La selección para estos castigos era arbitraria. Podía deberse a robar una patata, hablar con alguien de otra fila o pestañear en el recuento. Las arbitrariedades destruían cualquier sensación de justicia y sumían a los prisioneros en la indefensión aprendida. Algunos, desesperados, pedían ser enviados a las cámaras de gas antes que soportar la tortura prolongada. La impunidad de los médicos de Auschwitz contrasta con la confianza que muchos prisioneros depositaban en los médicos prisioneros. Hubo doctores judíos, polacos y soviéticos que, a pesar de sus escasos recursos, intentaron aliviar el sufrimiento. Ocultaban enfermos, inventaban diagnósticos para evitar las elecciones y fabricaban remedios con hierbas o restos de medicamentos. El doctor Gisela Perl, una ginecóloga judía, se vio obligada a practicar abortos clandestinos para salvar a mujeres de ser asesinadas. Perl, tras sobrevivir, escribió sus memorias para denunciar lo ocurrido. El legado de estos experimentos continúa siendo analizado. Tras la guerra, los científicos aliados se hicieron con informes y datos obtenidos en Auschwitz. Algunos argumentaron que eran demasiado valiosos para ser descartados. Otros defendieron que cualquier uso de esa información era inmoral. En los años siguientes, universidades y laboratorios debatieron sobre la ética de emplear datos de investigaciones hechas con la tortura. La controversia demuestra que el eco de los crímenes de Auschwitz llega incluso a la ciencia contemporánea. La rutina del horror, trabajo forzado, hambre y supervivencia. Más allá de las cámaras de gas y los experimentos, Auschwitz era una maquinaria diseñada para destruir lenta, pero inexorablemente. La vida cotidiana estaba regida por una disciplina brutal. A las 4:30 en verano, 5:30 en invierno, sonaba el gong que obligaba a los prisioneros a abandonar sus literas de madera. Disponían de segundos para vestirse con uniformes rayados que nunca se lavaban y formar filas ordenadas para el apel matutino. Bajo la lluvia o la nieve, debían permanecer inmóviles mientras los SS contaban una y otra vez. Si faltaba alguien o el número no cuadraba, el recuento se prolongaba durante horas. Tras el apel,
Recibían un desayuno escaso, medio litro de un líquido negro llamado café, que no contenía café alguno. Luego se dirigían a sus unidades de trabajo o comandos. Las jornadas duraban de 11 a 12 horas. Algunos eran enviados a las canteras del campo principal, donde debían cargar piedras de más de 50 kilos, subiendo una escalera interminable de 186 escalones. Otros trabajaban en los drenajes de Birkenau, cavando zanjas en pantanos con agua helada hasta las rodillas incluso en pleno invierno. Muchos eran enviados a fábricas de armamento o a campos vecinos donde producían piezas para la Wehrmacht. La cuota de producción estaba deliberadamente calculada para ser inalcanzable. Los capos vigilaban con porras y látigos, golpeando a quienes disminuían el ritmo. El almuerzo consistía en alrededor de 1 litro de sopa aguada de nabos o col, a menudo llena de gusanos. Los reclusos que recibían su ración al final del caldero se consideraban afortunados porque podían encontrar algún trozo de patata o grasa. Por la noche, la cena se reducía a unos 300 gramos de pan negro, a veces acompañados de un trozo de salchicha, una cucharada de margarina o una cucharada de mermelada. Este pan debía administrarse hasta la mañana siguiente, creando dilemas insoportables. En total, la dieta diaria aportaba entre 700 y 1000 calorías. El resultado era la emaciación. Los prisioneros perdían la mitad de su peso en pocas semanas, desarrollaban edema y enflaquecimiento extremo. Aquellos que estaban al borde de la muerte recibían el apodo de Muselmann. Para los SS eran prescindibles y se les enviaba directamente a las cámaras de gas. Las condiciones sanitarias agravaban el sufrimiento. En Birkenau, los barracones de madera diseñados para caballos albergaban a más de 800 personas. Las literas, distribuidas en 3 niveles, eran simples tarimas sin colchones ni mantas. Los piojos y pulgas se reproducían sin control. El tifus y la disentería causaban epidemias periódicas. Las letrinas eran largas filas de agujeros sobre zanjas, sin divisiones ni privacidad, utilizadas por cientos a la vez bajo la mirada vigilante de los guardias. El aseo personal era un lujo inexistente. Los lavabos consistían en canales de cemento con grifos que funcionaban intermitentemente. Ducharse era raro. Cuando se permitía, el agua caía helada o hirviendo unos minutos. La clasificación de los prisioneros reforzaba la obsesión racial y política del régimen. A cada recién llegado se le asignaba un número tatuado en el antebrazo izquierdo. Auschwitz fue el único campo que implantó esta práctica de forma sistemática y un triángulo de colores cosido al uniforme. Los colores indicaban su categoría: político, criminal, homosexual, judío, gitano. Esta marca determinaba la posición en la jerarquía interna y condicionaba la asignación de trabajo y el trato recibido. El terror cotidiano iba más allá de las privaciones físicas. La vigilancia constante, la arbitrariedad de los castigos y las selecciones regulares mantenían a los prisioneros en un estado de angustia permanente. Nunca sabían si un oficial señalaría a su fila para enviarlos a las cámaras de gas. Se estimulaba la desconfianza. Los capos eran reclutados entre criminales comunes con triángulo verde y se les daba poder sobre sus compatriotas. La solidaridad se castigaba con brutalidad. Sin embargo, incluso en ese entorno surgieron actos de resistencia. Algunos prisioneros compartían su comida, otros organizaban redes clandestinas para obtener medicinas o información. En los domingos, cuando no se trabajaba en la fábrica, algunos músicos formaban orquestas improvisadas y tocaban para mantener viva la humanidad de sus compañeros. La rutina del horror terminaba al caer la noche con el apel vespertino. Tras otra interminable fila de recuento, los prisioneros regresaban a los barracones, exhaustos, cubiertos de lodo y sangre, sabiendo que en pocas horas volvería a sonar el gong. Para muchos, dormir era imposible debido a los dolores y al ruido de los crematorios, cuyos humos perfumaban el aire con el olor acre de la muerte. Cada amanecer suponía una victoria temporal, pero también el comienzo de un nuevo ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin.
La vida en el campo estaba marcada por constantes humillaciones que minaban la identidad de las personas. En muchos casos, los prisioneros llegaban con su propia ropa, a la que tenían un apego simbólico. Al ser despojados de sus prendas, perdían parte de su individualidad. Se les entregaban trajes rayados confeccionados en fábricas textiles cercanas y botas de madera que producían llagas en los pies. No existía ropa interior ni abrigos adecuados. Muchos envolvían periódicos alrededor de sus piernas para protegerse del frío. Una de las formas de control psicológico más perversas era la música obligatoria. El campo contaba con varias orquestas formadas por músicos prisioneros, una en Auschwitz I y otra en Birkenau. Estos músicos tenían privilegios ligeros como una ración de comida extra, pero su tarea era tocar marchas y canciones alegres, mientras las columnas de prisioneros se dirigían a trabajar o a las cámaras de gas. La música amortiguaba los gritos y hacía que los recién llegados pensaran que se encontraban en un lugar organizado. Para los músicos, cada nota era un tormento. Sabían que sus melodías acompañaban a amigos y familiares a la muerte. Las redes clandestinas surgieron pronto. Prisioneros políticos, en su mayoría polacos, establecieron contactos con el exterior a través de trabajadores civiles. Se intercambiaban noticias y ocasionalmente se introducían medicamentos o mensajes. Una de las organizaciones más conocidas fue el Movimiento de Resistencia de Auschwitz, liderado por Witold Pilecki, un oficial del ejército polaco que se infiltró voluntariamente en el campo en septiembre de 1940 para informar a la resistencia. Dentro del campo, Pilecki creó redes de ayuda y recopiló testimonios que más tarde serían enviados a Londres. En 1943 consiguió escapar. Sus informes fueron de los primeros en describir las atrocidades de Auschwitz al mundo, aunque al principio pocos creyeron su magnitud. Otra forma de resistencia era el sabotaje. En los talleres de reparación y las fábricas, algunos prisioneros saboteaban deliberadamente la producción. Atornillaban piezas de manera incorrecta, mezclaban materiales inadecuados o introducían arena en los engranajes. Estos actos eran extremadamente peligrosos. Si se descubrían, los responsables eran ejecutados. Sin embargo, el deseo de socavar la maquinaria nazi era tan fuerte que muchos arriesgaron sus vidas. El comercio clandestino también era parte de la vida diaria. Los prisioneros utilizaban cigarrillos, trozos de pan o botones como moneda de cambio. Se intercambiaban zapatos, utensilios de metal, incluso información. Los trabajadores de Canadá a veces podían sacar pequeños objetos de valor que luego cambiaban por comida. Esta microeconomía de supervivencia permitía aliviar, aunque fuera mínimamente, el hambre. Las mujeres desarrollaron sus propias redes de apoyo. En los barracones femeninos, las mujeres mayores cuidaban a las jóvenes, las peinaban y trataban de protegerlas de los abusos de los guardias. Se compartían recetas imaginarias, se cantaban canciones de infancia y se recitaban poemas como forma de escapar mentalmente del horror. Algunas mujeres menstruaban aún y utilizaban trapos o papel de periódico como compresas improvisadas. Compartían estos materiales porque sabían que la higiene mínima podía salvarles de infecciones. La educación secreta fue otra forma de resistencia. Profesores y estudiantes universitarios capturados organizaban clases clandestinas por la noche. Se enseñaban matemáticas, historia, idiomas y filosofía a niños y adolescentes. Los estudiantes memorizaban poemas y obras literarias para luego recitarlas a escondidas. Estas clases eran un acto de afirmación. Demostraban que el espíritu humano podía resistir incluso en un lugar donde todo estaba diseñado para aniquilarlo. La vida de los niños en Auschwitz merece un capítulo aparte. En general, los menores de 14 años eran enviados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, algunos sobrevivieron temporalmente. Los hijos de gitanos en el Zigeunerlager, los gemelos de Mengele y los niños polacos y soviéticos de origen cristiano que los nazis consideraban racialmente valiosos. Estos últimos eran sometidos a pruebas raciales y si cumplían ciertos criterios,
eran enviados a Alemania para ser adoptados por familias nazis. Otros niños, usados como mensajeros o forzados a trabajos ligeros, vivían en el terror constante. Una niña judía llamada Eva, que sobrevivió gracias a un grupo de mujeres que la escondió en un barracón, recordó después que su infancia se limitaba a mirar el cielo gris a través de las tablas de madera y a susurrar canciones a su muñeca de trapo. Incluso las relaciones sociales se distorsionaron en el campo. El instinto de supervivencia llevaba a algunos prisioneros a colaborar con los guardias a cambio de privilegios. Los capos debían equilibrar la brutalidad exigida por las SS con la empatía hacia sus compañeros. Había capos que se convirtieron en verdugos crueles y otros que intentaron proteger a los suyos. Este dilema moral desgarró el tejido comunitario. Muchos sobrevivientes cargaron toda su vida con la culpa de las decisiones que tomaron. Y sin embargo, a pesar de los horrores, florecieron gestos de solidaridad. Un prisionero cedía su ración de sopa a un amigo enfermo. Otro compartía un abrigo con alguien que tiritaba. Un grupo escondía a un compañero durante una selección. Estos actos de generosidad eran pequeños desafíos al sistema que intentaba reducir a cada individuo a un número. Economía del genocidio. I.G. Farben y la esclavitud industrial en Monowitz. Mientras las cámaras de gas operaban sin descanso en Birkenau, a unos kilómetros, cerca del pueblo de Monowitz, se levantaba un complejo diferente, pero igualmente letal. Auschwitz III, también llamado Monowitz, nació de la alianza entre las SS y el conglomerado químico I.G. Farben. Esta enorme empresa, formada por la fusión de Bayer, BASF y Hoechst, era la cuarta corporación más grande del mundo y controlaba la mayor parte de la producción química alemana. Al estallar la guerra, vio en el régimen nazi la oportunidad de expandirse y lucrar. IG Farben había desarrollado un proceso para fabricar caucho sintético, Buna, a partir del carbón. Ante los bloqueos que impedían importar caucho natural, propuso construir una planta cerca de Auschwitz para aprovechar tres ventajas: agua abundante del río Sola, proximidad a las minas de carbón de Silesia y, sobre todo, acceso ilimitado a mano de obra esclava. En febrero de 1941, la dirección de la empresa firmó un acuerdo con la SS. Pagaría entre 3 y 4 marcos por día por cada prisionero enviado a trabajar, dependiendo de su especialización, y apenas 1,5 por día por cada niño utilizado como aprendiz. Para IG Farben, el coste era irrisorio. Para los prisioneros, era una sentencia de muerte. La construcción de la planta de Buna comenzó en abril de 1941. Pronto trabajaban allí más de 1,000 prisioneros trasladados desde Auschwitz. Un año después, eran casi 4,000. En 1944, en el momento de mayor actividad, más de 11,000 esclavos laboraban simultáneamente en Monowitz. Las condiciones eran brutales. Se trabajaba 12 horas al día, sin equipo de protección, bajo la vigilancia de guardias armados. Los prisioneros mezclaban cemento, levantaban estructuras metálicas, transportaban cargas pesadas y manipulaban sustancias tóxicas. El frío mordía los huesos en invierno y el calor derritió pieles en verano. La empresa construyó barracones propios para ahorrar tiempo de transporte, pero no invirtió en cámaras de gas. Cuando un trabajador se debilitaba demasiado, lo marcaban con un círculo rojo en su uniforme y lo enviaban en camión a Birkenau para ser gaseado. La esperanza de vida en Monowitz era corta. Los trabajadores no cualificados sobrevivían 3 o 4 meses. Quienes eran enviados a las minas anexas morían en pocas semanas. Aún así, la dirección de IG Farben se complacía en sus visitas a la planta. Otto Ambros, Fritz Termeer y Heinrich Bütefisch caminaban por los talleres viendo cuerpos esqueléticos y uniformes rayados. Sabían exactamente qué ocurría. La empresa Degesch, filial de IG Farben, producía el ciclón B, utilizado en las cámaras de gas, y llegó a modificar su fórmula para eliminar el componente odorífero que alertaba del peligro, haciendo el producto todavía más letal.
La planta de Buna jamás produjo el caucho sintético en las cantidades previstas. Las instalaciones eran bombardeadas por los aliados y los problemas técnicos se acumulaban. Sin embargo, IG Farben no se daba por vencida. Continuó utilizando esclavos para fabricar combustibles sintéticos, explosivos, medicamentos y venenos. Otras empresas alemanas siguieron su ejemplo. Krupp montó talleres de artillería, Siemens fabricó componentes eléctricos, Telefunken equipó sistemas de comunicaciones. Todas pagaban a las SS por cada prisionero y se despreocupaban de su destino. El negocio no se limitaba a la producción industrial. En los almacenes Canadá de Auschwitz, grupos de prisioneros clasificaban meticulosamente maletas, ropa, zapatos, gafas, joyas y otros objetos confiscados a los deportados. El oro dental se fundía en lingotes para las arcas del Reich, el cabello se empaquetaba para fabricar aislantes y textiles, las prótesis y relojes se enviaban a Alemania. La confiscación de bienes, la apropiación de casas y fábricas de judíos en los territorios ocupados, y la venta de productos de las víctimas formaban parte de una economía de saqueo que enriqueció a instituciones y corporaciones. En 1947, después de la guerra, 24 directivos de IG Farben fueron juzgados en Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Los documentos demostraban que habían visitado Monowitz, que habían leído informes sobre la mortalidad y que habían solicitado más prisioneros cuando aumentaba la demanda de producción. Sin embargo, las sentencias fueron sorprendentemente leves. La mayoría cumplió apenas unos años de cárcel y regresó a la industria química en la Alemania de posguerra. Las empresas sucesoras de IG Farben, disuelta en 1945, continuaron prosperando. Solo décadas después, bajo la presión de supervivientes y organizaciones, admitieron públicamente su complicidad y crearon fondos de compensación. Monowitz queda como recordatorio de cómo el capitalismo sin escrúpulos puede convertirse en cómplice de genocidio cuando persigue beneficios a cualquier precio. La economía del Tercer Reich estaba controlada por la Oficina Central de Economía y Administración de las SS, conocida como WBHA. Este organismo supervisaba todos los campos de concentración y se encargaba de negociar contratos de trabajo con empresas privadas. Al frente estaba Oswald Pohl, un administrador implacable que veía a los prisioneros como una materia prima renovable. Pohl estableció tarifas estándar para distintas categorías de trabajadores y creó un sistema de facturación que convertía a Auschwitz en una empresa rentable. Cada día se enviaban facturas a empresas como IG Farben, Krupp o Siemens, detallando el número de prisioneros proporcionados y el coste total. Además del gran complejo de Monowitz, existían decenas de subcampos alrededor de Auschwitz dedicados a proyectos específicos. En Fürstengrube y Janinagrube, los prisioneros excavaban minas de carbón. En Blechhammer trabajaban en refinerías de combustibles sintéticos. En Budi y Harmese, los reclusos cultivaban la tierra para abastecer a las SS. En cada uno de estos subcampos, las condiciones eran igual de crueles. Jornadas de 14 horas, raciones mínimas y castigos brutales. Los prisioneros recorrían a pie kilómetros al amanecer y regresaban exhaustos de noche. Muchos morían en el camino y eran reemplazados al día siguiente. Una empresa estatal, la Deutsche Erdund Steinwerke, explotó canteras y fábricas de ladrillos en Auschwitz. Sus trabajadores forzados enfrentaban hornos y canteras con un resultado letal. El comercio ilegal prosperaba en los márgenes del sistema. Guardias corruptos vendían objetos de valor robados en mercados negros de ciudades cercanas. Algunos oficiales SS traficaban joyas en Alemania. Estos negocios paralelos revelan cómo el saqueo institucional se combinaba con la avaricia personal. La implicación de las empresas en Auschwitz planteó preguntas sobre la responsabilidad colectiva. Tras la guerra, muchas compañías argumentaron que habían sido coaccionadas o que ignoraban las condiciones de los campos. Sin embargo, los contratos,
Las visitas documentadas y los informes demuestran que sabían lo suficiente para comprender que su beneficio estaba manchado de sangre. La memoria de Monowitz y sus subcampos es esencial para entender que el Holocausto no fue solo un crimen de odio, sino también un proyecto económico. Comprender este aspecto ayuda a explicar la eficiencia con la que se llevó a cabo y obliga a reflexionar sobre cómo el capitalismo puede distorsionarse cuando se divorcia de la moral. El último acto: marchas de la muerte, destrucción y liberación. A medida que el Ejército Rojo avanzaba desde el este en el verano de 1944, la administración de Auschwitz intensificó su ritmo de asesinatos. Paradójicamente, los días más sangrientos ocurrieron cuando la derrota alemana ya era inevitable. Entre mayo y julio de 1944, alrededor de 400.000 personas, en su mayoría judíos húngaros, fueron deportadas a Birkenau y asesinadas poco después de llegar. Las chimeneas expulsaban humo negro día y noche, y aún así, los hornos eran insuficientes. Se cavaron fosas a cielo abierto, donde los Sonderkommando quemaban cuerpos en montones. El 7 de octubre de 1944 estalló una revuelta. Miembros del Sonderkommando, conscientes de que serían asesinados al final de su turno, atacaron a los guardias y volaron con explosivos el Crematorio 4. La rebelión fue sofocada y sus protagonistas fueron ejecutados, pero la noticia se filtró y alentó la idea de que incluso en el centro del horror era posible resistir. Poco después, Heinrich Himmler ordenó detener los gaseamientos, no por piedad, sino por oportunismo. Intentaba negociar con los aliados occidentales y borrar pruebas del genocidio. Los crematorios 2 y 3 fueron parcialmente dinamitados en enero de 1945. El 4 ya estaba destruido. Al mismo tiempo, las SS comenzaron a destruir archivos, quemar documentos, desenterrar fosas comunes y triturar huesos. Querían eliminar todo rastro de lo ocurrido. En noviembre de 1944 se prohibió oficialmente el uso de las cámaras de gas, pero los asesinatos continuaron a través de fusilamientos, inyecciones de fenol y trabajos extenuantes. En enero de 1945, con las tropas soviéticas a pocos kilómetros, la dirección del campo recibió órdenes inequívocas. Ningún prisionero debía caer vivo en manos del enemigo. Así comenzaron las llamadas marchas de la muerte. El 18 de enero de 1945, partieron las primeras columnas de prisioneros desde Auschwitz. En 6 días, alrededor de 60.000 personas fueron obligadas a caminar hacia el oeste bajo temperaturas de 20 grados bajo cero. Vestían uniformes de tela fina y zapatos rotos. Carecían de comida y agua. Los guardias disparaban a cualquiera que se detuviera. Los caminos se llenaron de cuerpos congelados y charcos de sangre. Se calcula que unas 15.000 personas murieron durante estas marchas. Quienes sobrevivieron fueron distribuidos en campos como Gross-Rosen, Buchenwald o Mauthausen, donde muchos murieron poco antes del final de la guerra. Mientras tanto, en Auschwitz quedaban unos 7.000 prisioneros demasiado enfermos o debilitados para caminar. Según el plan, también debían ser ejecutados, pero el avance soviético fue tan rápido que los guardias no tuvieron tiempo. El 27 de enero de 1945, las tropas del primer frente ucraniano entraron en Auschwitz, Birkenau y Monowitz. Los soldados, curtidos por años de combates brutales, quedaron atónitos ante lo que encontraron. Esqueletos vivos que apenas podían moverse, montones de cadáveres abandonados y barracones repletos de enfermos con tifus, disentería y tuberculosis. En los almacenes descubrieron cientos de miles de abrigos, trajes y vestidos, montañas de zapatos, toneladas de cabello humano empaquetado y pilas de dientes de oro. Estas piezas se convirtieron en pruebas innegables del saqueo y la explotación. Los soviéticos documentaron meticulosamente cada escena. Filmaron las cámaras de gas, los hornos calcinados y las inscripciones en las paredes de las celdas de castigo.
Sus fotografías servirían después en los juicios de Nuremberg. A pesar de la liberación, para muchos el sufrimiento no terminó. Muchos de los sobrevivientes estaban tan debilitados que murieron poco después por enfermedades y desnutrición. Otros no tenían a dónde volver. Sus hogares habían sido destruidos y sus familias exterminadas. Quienes fueron trasladados a hospitales de campaña tardaron meses en recuperarse. Algunos, como el escritor Primo Levi y el futuro premio Nobel Elie Wiesel, tardaron décadas en encontrar palabras para describir lo vivido. Tras la guerra, el comandante Rudolf Höss consiguió esconderse bajo identidad falsa durante casi un año. Fue capturado en marzo de 1946, juzgado y ahorcado en 1947 frente al crematorio, uno del campo donde había supervisado el asesinato de más de 1 millón de personas. Otros oficiales nazis huyeron o fueron capturados y juzgados. Pero muchos escaparon a través de las rutas de las ratas hacia América del Sur o se integraron en la sociedad alemana de posguerra. La liberación de Auschwitz reveló la magnitud del horror nazi. Las cifras que surgieron, 1.3 millones de deportados, 1.1 millones de muertos, en su mayoría judíos, decenas de miles de polacos, gitanos y prisioneros de guerra soviéticos aniquilados superaban cualquier imaginación. Las ruinas de los crematorios y las montañas de pertenencias humanas mostraban que la muerte allí había sido industrial, calculada y rentable. Este colapso del infierno marcó el comienzo de la larga lucha por preservar la memoria, exigir justicia y evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. Las marchas de la muerte tomaron varias rutas. Una de las principales se dirigió hacia el oeste, hacia Wodzisław Śląski, donde los prisioneros fueron cargados en vagones abiertos en pleno invierno y llevados hacia Gross-Rosen y Mauthausen. Otra columna avanzó hacia la región de los Sudetes y se dividió entre los campos de Buchenwald y Flossenbürg. Algunos grupos fueron conducidos hacia el norte, al campo de Ravensbrück, destinado principalmente a mujeres. Durante estos trayectos, los reclusos caminaban entre 20 y 40 kilómetros diarios. Sus pies sangraban, sus estómagos vacíos se retorcían y sus cuerpos se derrumbaban. En numerosas ocasiones, aldeanos se compadecieron y arrojaron comida o agua. La reacción de los guardias fue inmediata. Disparaban a los prisioneros que intentaban recoger los alimentos y a veces también a los samaritanos. En ciertos pueblos, sin embargo, los habitantes se aprovecharon del caos para robar objetos de los deportados o denunciaron a quienes se habían escapado. La moral de las rutas variaba según la región y el individuo. Algunas historias de las marchas se transmitieron en susurros. Sobre el puente de Wambinowice, decenas de prisioneros se lanzaron al agua helada en un intento desesperado de escapar. Otros se escondieron en graneros y sótanos de campesinos hasta que pasaron las columnas. Un grupo de mujeres polacas engañó a los guardias ofreciendo un barril de vodka y, cuando estos se embriagaron, ayudaron a huir a varios prisioneros. Los últimos días del campo estuvieron marcados por la anarquía. Las oficinas fueron saqueadas por los propios guardias que buscaban joyas y dinero antes de huir. Algunos prisioneros lograron acceder a almacenes de comida y se alimentaron por primera vez en mucho tiempo. Otros murieron por comer demasiado rápido. El campo se quedó sin autoridades, salvo algunos soldados SS demasiado enfermos para marcharse, que intentaron negociar su entrega. Tras la liberación, el mundo tardó en comprender el alcance del horror. Las imágenes filmadas por los soviéticos en Auschwitz y por los estadounidenses y británicos en Dachau, Bergen-Belsen y Buchenwald se difundieron lentamente. Para muchas personas, la magnitud de los crímenes era inimaginable. Algunos aliados sospechaban que las imágenes eran propaganda, hasta que visitaron los campos y vieron por sí mismos montañas de cadáveres y supervivientes esqueléticos. El proceso de justicia fue imperfecto. En los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946,
se sentó en el banquillo a los líderes del Reich. Sin embargo, solo 11 personas fueron condenadas a muerte. Las divisiones políticas de la Guerra Fría pronto influyeron. Muchos científicos y funcionarios nazis fueron reclutados por Estados Unidos y la Unión Soviética para sus programas militares y espaciales. Operación Paperclip, el plan estadounidense para obtener conocimiento alemán, llevó a Estados Unidos a antiguos miembros de las SS que jamás fueron juzgados. En Polonia y Alemania Oriental se celebraron juicios específicos contra los miembros de las SS de Auschwitz. En 1947, Höss fue ejecutado. En 1963, el juicio de Auschwitz en Frankfurt llevó al banquillo a 22 ex empleados del campo. Solo 17 fueron condenados. Muchos guardias y médicos se escondieron durante décadas. Algunos fueron descubiertos en Argentina, Chile o Brasil y extraditados. Otros murieron tranquilamente en sus camas. La memoria se convirtió en un deber colectivo. A través de testimonios y memorias, surgió un relato que sirve para educar a las nuevas generaciones y honrar a las víctimas. Instituciones como Yad Vashem en Israel y el Memorial de Auschwitz en Polonia se fundaron para preservar estos lugares y recordar cada 27 de enero la marcha de los vivientes. Visitar Auschwitz hoy no es solo un viaje histórico, sino una confrontación con lo que la humanidad puede llegar a hacer. Las barracas, las torres de vigilancia y los raíles siguen allí, silenciosos. Las ruinas de los crematorios son testigos mudos del horror. Recordar estas atrocidades nunca antes contadas es un acto de responsabilidad colectiva. Estas ruinas recuerdan que la barbarie puede repetirse si no aprendemos. El futuro depende de nuestra memoria. Y recordar